Reciban un cordial saludo desde el programa de especialización en reumatología de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta ocasión estamos acompañados del doctor Néstor Fabián Correa González, Fellow de Reumatología de segundo año, y quien les habla, Daniel Fernández Ávila, médico internista, reumatólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Nuestro tema de revisión en esta sesión será clinimetría en artritis psoriásica, un tema que personalmente me encanta, me apasiona y sobre el cual queremos llevarles a ustedes la información más relevante sobre las formas de medición de actividad de la enfermedad en artritis psoriásica. Así que, Néstor, bienvenido y vamos a empezar nuestra actividad. Profe, muchas gracias. Lo primero que debemos decir de las clinimetrías es que han evolucionado, pero han evolucionado a partir del concepto de que la artritis psoriásica ha tenido una evolución en su definición. En el año 1973, Molly y Wright describen esta enfermedad en pacientes que tenían psoriasis, artritis y un factor reumatoide negativo. Con el paso de los años, varios autores van depurando ese concepto hasta llegar al año 2006 en el que con el conocimiento de diferentes registros de pacientes podemos tener unos criterios de clasificación que nos ayudan a tener una idea, digamos, más global de esta. Es importante resaltar que la artritis psoriásica es una enfermedad, entre comillas, relativamente nueva. Miren ustedes cómo la clasificación empieza con el trabajo clásico de los doctores Murray Wright a inicios de los 70. Así que antes de 1970 de por sí no teníamos unos criterios de clasificación para esta enfermedad. Su descripción no era muy clara. Y solamente hasta este primer acercamiento en el 73 pues es que empezamos a ver un interés en cuanto a la forma de organizar a estos pacientes que antes de los 70 pues se consideraban que eran pacientes con psoriasis y artritis reumatoide, pero como tal, el término de artritis psoriásica se acuña en los 70 y es aceptado por el Colegio Americano de Reumatología a finales de los 70. Y como bien lo dijiste, Néstor, diferentes grupos se han interesado en acercarse a perfeccionar esos criterios de clasificación buscando una mejor especificidad de los mismos hasta llegar al grupo Caspar, que en 2006 define los criterios que actualmente empleamos y que ahora tú nos vas a contar en qué consiste. Muchas gracias, profe. Entonces, ¿en qué consisten estos criterios de Caspar? Estos criterios es importante decir que son de clasificación. Esos criterios no son diagnósticos, sino son de clasificación. Y los pacientes para poder, digamos, entrar a ser clasificados deben tener una enfermedad articular inflamatoria, bien sea en una articulación o en una antesis o a nivel de la columna. Y deben tener más de 3 puntos de los siguientes 5. El primer punto habla sobre la presencia de psoriasis, bien sea psoriasis en el paciente, que la pueda tener en cualquier lugar, en cualquier lugar de la piel o en el cuero cabelludo, y que haya sido vista por un reumatólogo o un dermatólogo, o que tenga antecedente de psoriasis sin tener necesidad de tener pues, placas manifiestas en el examen clínico y que haya historia familiar de psoriasis en un familiar de primero o segundo grado. Digamos que ese es el dominio de la psoriasis. El puntaje de cada uno de estos es uno, excepto para tener psoriasis en ese momento que uno examine al paciente y lo vea con psoriasis. Además, el siguiente dominio que evaluamos es la psoriasis ungueal. Es muy importante la psoriasis ungueal porque es uno de los principales factores de riesgo para tener artritis psoriásica. Y la psoriasis ungueal se manifiesta como onicolisis, pitting e hiperkeratosis. Y esta da un punto por tener perdón, psoriasis en las uñas. Además, esta enfermedad antiguamente se denominaba una espondiloartritis seronegativa y pues digamos que fue válido para el grupo Caspar mantener este criterio de tener un factor reumatoide negativo. Es decir, este es un criterio serológico que incluyeron allí y debemos siempre entonces medirlo y tenerlo negativo. Además, el otro criterio es un criterio musculoesquelético que también da un punto que es el tener dactilitis, que es la inflamación de un dedo o que tengamos antecedente o historia de tener dactilitis. Y por último, el criterio radiológico,
en donde debemos tener destrucción ósea y formación de nuevo hueso, que es lo característico de esta enfermedad, y las manos y los pies son los sitios en donde vamos a encontrar especialmente estos cambios. Entonces, esta enfermedad, como hablábamos, el paso del tiempo, hemos podido digamos, caracterizando. Y hoy por hoy hablamos que clínicamente hay hasta 10 dominios comprometidos. Mire, por ejemplo, usted puede tener compromiso a nivel articular periférico, que se presenta hasta en el 45% de los pacientes, tener compromiso axial, bien sea acompañado del periférico o solito el compromiso axial que se presenta en el 5% de los pacientes, comprometerse la centesis, comprometerse los dedos a nivel de dactilitis, la piel con la psoriasis en placas, que es, digamos, la más frecuentemente relacionada, y presencia de psoriasis en las uñas, y unas manifestaciones que son, digamos, condiciones relacionadas, como las llama el grupo de Grappa, que son la enfermedad inflamatoria intestinal y la uveitis. Y hay otros dominios que, si bien no los vemos, digamos, o no son tan frecuentemente buscados, o evaluados, que son la sensación de dolor del paciente, los cambios en su calidad de vida y su funcionalidad. Estos dominios pueden estar manifestándose cada uno o digamos uno en un momento específico del tiempo, pero lo usual es que se presenten coexistentemente. Y esto que comentas, Néstor, es muy importante porque hace que la artritis psoriásica sea una enfermedad diferente. ¿En qué sentido? En que puedes encontrar muchos dominios comprometidos, no solamente en un momento del tiempo, sino a lo largo de la historia natural de la enfermedad del paciente. Entonces, una persona puede tener al inicio de su enfermedad psoriasis y solamente la enfermedad con compromiso cutáneo y de uñas, o compromiso cutáneo o de uña, y luego presentar un episodio de dactilitis, luego una monoartritis a nivel del tobillo, por ejemplo, y posteriormente hacer un compromiso axial. Entonces, lo que debe quedar claro es que estos pacientes presentan un compromiso heterogéneo que puede comprometer varios dominios, y que tenemos por eso, como médicos especialistas, que buscar la enfermedad activamente, preguntándole al paciente por la presencia en ese momento o tiempo atrás de entesitis, dactilitis, compromiso articular, o del compromiso, como tú comentabas, asociado como la enfermedad intestinal inflamatoria y la uveitis. Y esto entonces va a hacer que no solamente tengamos que tener en cuenta este posible dominio, ese posible compromiso en varios dominios para hacer el diagnóstico, sino también para seguir al paciente en el tiempo y evaluar con la clinimetría si va mejorando o no, porque al poderse comprometer diferentes dominios, pues las mediciones, que es lo que vamos a revisar hoy, tendrán que también incluir mediciones en diferentes dominios para evaluar si hay respuesta o no al tratamiento. Muchas gracias, profe. Entonces, lo que hacemos en el día a día en la consulta de reumato es tratar de identificar estos dominios que están siendo comprometidos. Como decía el profe, bien sea que estén comprometidos secuencialmente o al tiempo coexistentemente. Evaluamos qué tan severo es el compromiso en esos dominios, y al evaluar la severidad, sumamos a todo esto las comorbilidades que puede tener el paciente, que en general el paciente con artritis psoriásica tiene varias comorbilidades cardiovasculares y metabólicas. Si ha recibido tratamientos previos, bien sea para la piel o en ocasiones reciben tratamientos sistémicos, y evaluamos con él qué preferencias tiene en el sentido de cuál es para el paciente el dominio más comprometido y que más le está, digamos, generando compromiso y comprometiendo su calidad de vida. Con todos estos componentes, guiamos nuestra decisión terapéutica, y en especial la severidad de la enfermedad nos ayuda a guiar la decisión terapéutica. Entonces, para poder guiar, digamos, o determinar la severidad o el compromiso en los diferentes dominios, se han creado estas escalas clinimétricas que evalúan entonces la severidad del compromiso. Nos ayudan cuando ya hacemos el diagnóstico a hacer un seguimiento de cómo va
el paciente y cuando determinamos la actividad de la enfermedad, sabemos qué tratamiento podemos iniciar y cómo está la respuesta al tratamiento. Entonces, son escalas que utilizamos en el día a día para atender a nuestros pacientes. Las escalas clinimétricas pueden evaluar un solo dominio o pueden juntar la evaluación de múltiples dominios y las llamamos evaluaciones de clinimetría compuesta. Lo que normalmente se hace es evaluar unas evaluaciones unidimensionales, es decir, por ejemplo, si miramos aquí en el algoritmo y vamos por la flecha de la parte superior, vemos cómo tenemos evaluaciones climétricas de la piel y de las uñas. La más usada, el PASI, y a nivel de las uñas, el NAPSI. Recientemente se publicó una que se llama Lenen Nail, que también puede usarse, sino que es un poco más dispendiosa. En general usamos PASI, NAPSI, y para evaluar calidad de vida de compromiso en piel utilizamos DLQI. La herramienta para evaluar el compromiso periférico pues son varias, porque depende del dominio comprometido. Entonces, por ejemplo, si queremos evaluar cómo está el compromiso articular, está la climetría del conteo articular de 68, 66 articulaciones, el índice de Ritchie, el índice DAPSA, que pues es una medida compuesta, pero que le da mucho valor al componente musculoesquelético, y el PESARC, que esta es una clinimetría que ha entrado un poco en desuso, puesto que fue inicialmente propuesta para los estudios que utilizaban sulfasalacina. En general nos quedamos usando el conteo articular de 68 a 66 articulaciones, pero más que todo para los estudios clínicos. En el compromiso periférico, si queremos evaluar dactilitis, usamos el conteo de dedos dactilíticos o podemos usar la escala de Leeds, el LDI. Si queremos evaluar compromiso en la centesis, tenemos varias escalas climétricas, entre ellas May, MASES, Spark y Ley. Y digamos que las que más usamos son Ley y MASES debido a que tienen conteos más cortos de entesis. Y cuando el compromiso es axial, las medidas clinimétricas son extrapoladas de las espondilitis anquilosantes, y aquí utilizamos la de ASDAS, BASDAI, BASFI, y si queremos hacer metrología podemos usar también la escala de BASMI. Con el tiempo, se quiso unir todas estas medidas climétricas o algunas de ellas, las más valiosas, en herramientas compuestas. Y se ha logrado hacer y se han sacado varias de ellas, en especial estas tres, que son MDA, PASDAS y CPDAI. Entonces, describamos someramente cada una de las escalas climétricas por cada dominio y comencemos por el compromiso articular. Entonces, como hablábamos, digamos, las más frecuentemente usadas son el conteo articular de 68 articulaciones y el índice de Ritchie, pero esto especialmente se usa es en estudios clínicos, debido a que contar pues 68 articulaciones tomaría bastante tiempo y no es tan práctico. Este conteo articular lo que quiere evaluar es si hay dolor o edema articular. Y digamos que se incluyeron tantas articulaciones porque el compromiso en la artritis psoriásica en las articulaciones es asimétrico, poliarticular, y a diferencia de la artritis reumatoide, aquí se incluyen las interfalángicas distales, los tobillos y digamos los pies son muy frecuentemente comprometidos. Entonces, por eso es que el conteo articular se vuelve tan amplio a diferencia de la AR, en donde utilizamos más escalas reducidas como el DAS 28. En artritis psoriásica se han intentado utilizar conteos más reducidos, pero esos conteos menores de menos articulaciones subestiman la actividad de la artritis psoriásica. Entonces, fíjense cómo en la tabla vemos cómo se debe evaluar desde la cabeza hasta los pies: articulación temporomandibular, esternoclavicular, acromioclavicular, hombros, codos, la muñeca, en la mano todas las articulaciones, la cadera, las rodillas, los tobillos, la articulación subastragalina, la de el pie, medio pie, las metatarsofalángicas y las articulaciones interfalángicas en los pies. Entonces, es bastante dispendioso, ¿no? El índice de Ritchie, digamos que casi que este conteo completo de 68 articulaciones, excepto porque no incluye la interfalángica distal y las interfalángicas de los pies.
que es una de las críticas grandes que se le hace, porque sabemos que una proporción o es, digamos, muy característico de la artritis psoriásica tener compromiso de la interfalángica distal. Para resaltar algo muy importante en este tipo de enfermedades, que las espondiloartritis en general son enfermedades que usualmente cursan con un compromiso oligo o monoarticular y la artritis psoriásica hace parte de las espóndilos. Sin embargo, la artritis psoriásica se comporta en algunos casos de forma diferente y puede ser poliarticular, simulando la artritis reumatoide con un diferencial importante que tú comentaste, Néstor, y es el compromiso de las interfalángicas distales, que no se ve en artritis reumatoide. Entonces, esta evaluación del compromiso articular desde la clinimetría debe ser lo más amplia posible y por esa razón se incluyen muchas áreas articulares que de pronto en otras enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren con compromiso articular, no tendríamos en cuenta dándole una preponderancia a el compromiso de articulaciones grandes y distales. Y esta evaluación, pues como lo comentaste previamente, en el caso del conteo articular completo de 68 y 66 articulaciones, pues se aplica realmente más para el tema de la investigación y lo vemos como desenlace en la mayoría de experimentos clínicos. Y para fines prácticos, para nuestra práctica clínica, sería DAPSA la herramienta de clinimetría que podemos usar más fácilmente, recordando, como lo comentaste, que esto evalúa solamente componente articular, que deja por fuera dominios como entesitis, dactilitis y el resto de dominios de la artritis psoriásica, pero nos podría servir como una herramienta a la cabecera de nuestra consulta del paciente. Es parecido, por decirlo así, al DAS 28, y nos permite tener entonces una aproximación para usar para cada uno de nosotros en la práctica. DAPSA se encuentra dentro de las calculadoras que tiene la aplicación Reumap. Allí la pueden encontrar para que en la práctica de la consulta del día a día la puedan emplear de forma fácil y a la mano de su dispositivo móvil. Muchas gracias, profe. DAPSA ya vamos a mirarla más adelante debido a que se incluye también dentro de las medidas compuestas, pero tener en mente muy importante entonces que DAPSA es la que se debe utilizar en la práctica clínica diaria para la evaluación clinimétrica del compromiso articular. La dactilitis es el otro dominio comprometido en la artritis psoriásica y se refiere a dactilitis a la inflamación de todo el dedo. Allí se inflaman los tendones, las vainas tendinosas y las articulaciones. Y es una de las claves clínicas para diferenciar artritis psoriásica de artritis reumatoide. La artritis reumatoide no se presenta con dactilitis. Los pacientes pueden presentarla en el 16 a 48% de las veces y los pies se ven más afectados que las manos. Por eso es que uno debe quitarle los zapatos y las medias del paciente para examinarlo. Y el segundo y el quinto dedos son los dedos que están más afectados. No toda dactilitis quiere decir que hay una espondiloartritis, puesto que hay enfermedades más frecuentes, por ejemplo, la sífilis, la tuberculosis, infecciones de otras causas pueden generar infección de la vaina tendinosa y generar dedos que se ven como dactilitis. Y enfermedades no infecciosas como la anemia de célula falciforme o enfermedades reumáticas como la sarcoidosis también pueden generar dactilitis. ¿Cómo hacemos para saber que un paciente tiene dactilitis? Pues lo que debemos usar es un dactilómetro, que es un instrumento que mide el diámetro del dedo y digamos que debemos encontrar una diferencia mayor al de 10% con el dedo contralateral y esta diferencia debe ser en la medición que se hizo en la base. Aquí en las tablas que vemos a mano derecha, vamos a encontrar cuánto mide cada uno de esos dedos en hombres y en mujeres, o la base de los dedos. Y es lo que debemos hacer, medir el dedo. Para hacerlo objetivamente deberíamos medir el dedo y con ello poder determinar que sí es dactilitis. Em, Este tema de dactilitis, pues es, como bien lo decías, pues muy específico en cuanto a un hallazgo de clinimetría. Si bien los diagnósticos diferenciales que ya mostraste son importantes, pero ya en el contexto del paciente con artritis psoriásica en el seguimiento, hacemos esa medición y seguimiento. No tenemos, digamos, para fines prácticos en la consulta del día a día, pues dactilómetro. El dactilómetro es el área de la investigación. Entonces, la recomendación es siempre en la evaluación del paciente
que sobre la camilla ponga sus dos manos para poder hacer anatomía comparativa y uno como médico que está examinando al paciente pues pueda observar las dos manos y de esa forma comparar los dedos y poder encontrar si existe o no diferencia, como bien lo decías, en la base, especialmente en la base, porque la dactilitis es una tenosinovitis que afecta a tendores, extensores y flexores, pero la medición y la evaluación objetiva la hacemos comparando las bases de los dedos. Esta dactilitis usualmente es asimétrica, afecta uno, dos, tres, cuatro dedos. No vamos a encontrar dactilitis de los 10 dedos de la mano, ahí ya tocaría pensar otros diagnósticos diferenciales que no son la artritis psoriásica. Así que siempre en la práctica del día a día, pues hacemos realmente un conteo de dedos dactilíticos más que usar un índice como el índice de dactilitis de Leeds, evaluando entonces comparativamente y anotando en cada consulta cuántos y cuáles dedos tenían dactilitis y en el seguimiento con la terapia que hemos escogido, pues definir si ya han desaparecido o cuántos dedos tendrá con o sin dactilitis nuestro paciente. Muchas gracias, profe. El otro componente que evaluamos es el compromiso a nivel de la centesis. Y digamos que las centesis son las inflamaciones en el lugar donde se insertan los tendones, los ligamentos o la cápsula articular. Los pacientes se quejan especialmente de dolor de pues algunas entesis en especial, como por ejemplo la del tendón de Aquiles, que es la entesis más grande que tiene el ser humano. Y hasta el 35% de las personas padecen de entesitis y pues es uno de los componentes que siempre debemos pensar asociado al componente articular o de la dactilitis. Se han creado varias herramientas clinimétricas, digamos que la que se usa principalmente en investigación es el MEI, que incluye 66 sitios de entesis que deben evaluarse y digamos que pues en la práctica clínica diaria no lo hacemos porque pues nos tomaría todo el tiempo evaluándola, pero en ella se incluyen todas las inserciones de las entesis en la columna vertebral, y a nivel de las articulaciones costocondrales, de las espinas ilíacas anteriores y posteriores, las rodillas, los pies, digamos que son 66 sitios que sería muy difícil de evaluar. Entonces se han creado otras escalas un poco más cortas y un poco más prácticas. En especial, digamos que la escala de Leeds, que se llama Ley, y la escala de Masses, que digamos que son más cortas. La de Leiden incluye 6 sitios y la de Masses incluye 13 sitios. La de Leiden, la de Leeds, perdón, y la OLEI incluye entonces a nivel de evaluación de los epicóndilos laterales, la cara medial de del cóndilo femoral, los dos tendones de Aquiles. Esos son los seis sitios que evalúa esta escala de Ley. La escala de Masses no solo incluye estas, digamos que además de incluirlas, pues también incluye las espinas ilíacas anterosuperiores, la cresta ilíaca, la primera y la séptima articulación costocondral, y a nivel lumbar incluye la espina ilíaca postero superior y el proceso espinoso de la quinta lumbar, que son lugares, digamos, que también se van a inflamar. Pero hay otras entesis que pueden inflamarse. Por ejemplo, a nivel del hombro, a nivel del supraespinoso, en el pie, a nivel de la fascia plantar. También los pacientes muchas veces se quejan de dolor en las plantas de los pies y el problema es que hay una inflamación de las entesis. También a nivel de la rodilla, no solo es en la cara medial del fémur, como lo evalúan en ley, sino que también puede inflamarse la inserción del cuádriceps en la parte superior y la parte inferior de la patela. Esta evaluación de los puntos de entesis es muy importante, dado esa asociación tan grande que existe en las espondiloartritis y la artritis psoriásica, con estos puntos que inclusive pues, son metabólicamente activos. Se habla del órgano de la entesis como un punto muy importante en la etiopatogenia de las espondiloartritis. Como bien lo decías, pues para fines prácticos, ley y MASES son los que más podríamos emplear en la práctica. También se emplean y los vemos reportados en diferentes estudios de terapias biológicas e inhibidores de Janus quinasa, en nuevos estudios, al igual que Spark también en el ambiente de la investigación.
En la parte práctica del día a día, pues usualmente el tendón de Aquiles es la entesis más grande que tiene el ser humano, como lo comentaste, y es la más fácil de evaluar. Entonces le pedimos al paciente siempre que esté descalzo, sin medias, y podamos hacer anatomía comparativa, evaluando desde la parte posterior las articulaciones de los tobillos y veremos de la parte posterior como tal las entesis en el punto exacto del Aquiles. Aquí también un punto importante de aspectos, digamos, prácticos está tener en cuenta que hay pacientes con fibromialgia que pueden tener psoriasis, artritis psoriásica y fibromialgia, y esto podría dificultar un poco el poder identificar si realmente lo que duele son puntos, digamos, de entesis o algunos puntos que sobreponen con los puntos dolorosos de la fibromialgia. Entonces, siempre tener en cuenta esa valoración integral de nuestro paciente para poder evaluar que si sabemos que hay una fibromialgia coexistente, en un paciente que ya tiene artritis psoriásica, pues esta evaluación de la entesis debe ser mucho más juiciosa y específica en los puntos que estamos evaluando para tener en cuenta si es entonces un punto doloroso o es una entesis que está dolorosa en ese caso. Muchas gracias, profe. Con respecto al compromiso axial, es decir, de la columna vertebral, las articulaciones acroiliacas y las vértebras, no hay herramientas específicamente creadas para artritis psoriásica, entonces se han extrapolado las herramientas que se usan en espondilitis anquilosante, que son BASDAI, BASFI y ASDAS. Y pues es bueno recordar que los pacientes con artritis psoriásica presentan compromiso axial hasta en el 40% de las veces, que está combinado con el compromiso periférico. Y 5% de ellos presentan un compromiso axial puro, que es diferente al de la espondilitis anquilosante. Entonces, comencemos con uno de los más, digamos, antiguos y usados, que es el BASDAI, que significa Bad Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, que fue creado en esta ciudad, que se llama la ciudad de Bath, en Inglaterra. Y este índice ha sido validado por el grupo ASAS para medir actividad. Digamos que este índice o esta clinimetría mide cuatro aspectos. Entonces, uno es el dolor axial, que presenta el paciente. El otro son el dolor en articulaciones periféricas. El otro, la evaluación pues, clínica que uno hace con el dolor de la palpación de tejidos blandos y la rigidez matutina. Es importante decir que esta escala no incluye ninguna medida serológica. Entonces, es muy criticada por eso, porque puede perder objetividad debido a que en general son preguntas, como vemos en la tabla al lado, son preguntas que le hacemos al paciente, ¿no? ¿Qué tanta fatiga, qué tanto cansancio presenta en el día? ¿Cómo describe el dolor que siente en el cuello, la espalda o la cadera? ¿Cómo describe el nivel de dolor en las otras articulaciones que no son las de la columna? ¿Cómo describe el nivel de disconfort que ha tenido o que tiene cuando se toca o se hace presión en algunas áreas de su cuerpo? ¿Cómo describe la rigidez matutina? ¿Cuánto tiempo le dura la rigidez matutina? Entonces, digamos que ha sido criticada esta escala porque tiene un gran componente subjetivo. Como todo desenlace reportado por paciente, ¿no? Los PRO o PROMS, que es la sigla completa en inglés, una herramienta que usamos hace mucho tiempo, que si bien es muy importante y usada, tiene un componente pues, de subjetividad, como todo desenlace reportado por paciente, pero creo que es una herramienta muy buena, es una herramienta que hemos venido usando, se ha desplazado un poco ahora en las últimas guías de manejo espondiloaxial por el ASDAS, que es ahora la más recomendada, como la vas a explicar ahora más adelante, y pues al no tener un componente serológico como un reactante fase aguda, puede que tenga una pérdida, entre comillas, de objetividad, pero la hemos usado ampliamente y creo que es conocida por todos. Importante recalcar además que la artritis psoriásica es mucho más periférica que axial. Como comentaba, 5% son axiales puros y hasta 40% pueden tener compromiso axial. Así que en esta enfermedad, si bien nuestro principal objetivo es evaluar artritis, entesitis, dactilitis como componente periférico, que ya revisamos, no hay que olvidar el componente axial y que ese componente axial es un poco diferente al componente axial de las espondilotipo espondilitis anquilosante o espondiloaxial no radiográfica. Esos pacientes con artritis psoriásica y compromiso axial pueden tener un poco más de compromiso en la columna cervical, a diferencia de los otros pacientes. Son pacientes mayores, gente que usualmente tuvo más tiempo de compromiso de psoriasis y luego hacen la artritis psoriásica, porque también es importante recordarle a todos los que nos acompañan en esta sesión
que la mayoría de pacientes con artritis psoriásica empezaron con psoriasis. Más o menos el 70% de los pacientes hacen primero psoriasis y luego hacen la artritis psoriásica. Y un 30% desarrollan primero el componente articular y luego la piel, o al tiempo piel y articulación. Entonces, estos pacientes pueden ser más de promedio de edad mayor en artritis psoriásica comparado con las otras espondiloartritis que pueden ser un poco más jóvenes. Así que será Basdai y ahora vamos a ver qué Basfi entonces como componente para funcionalidad. Muchas gracias, profe. El siguiente componente es o la siguiente escala clinimétrica que evalúa el compromiso axial es BASFI. Y esta también fue creada en la ciudad de Bath, en Inglaterra. Este es un instrumento que el paciente mismo se puede, digamos, suministrar, puede hacerlo, y pues nos ayuda a evaluar con 10 preguntas la funcionalidad y cómo son las actividades de la vida diaria. Entonces se le pregunta a la paciente por cosas como ponerse, o si tiene dificultad en ponerse sus medias o ponerse el pantalón y si requiere o no ayuda, doblarse hacia adelante para levantar un lapicero, un esfero que se haya caído al piso, em, levantarse sin ayuda, porque esa es la otra, levantarse sin usar, levantarse una silla sin que alguien le dé la mano o que necesite de otra ayuda como apoyarse en los brazos de la silla, eh, estarse de pie por más de 10 minutos sin ningún disconfort y sin estar apoyado en ninguna superficie, subir 12 a 15 escaleras sin ayuda, mirar por encima del hombro sin tener que girar todo el cuerpo, hacer actividad física o actividades que requieran el día a día, que sean demandantes físicamente, como ejercicios de fisioterapia, hacer algún ejercicio, hacer jardinería o hacer su trabajo de la casa. Digamos que son, como decimos nuevamente, preguntas que el paciente debe responder y no hay nuevamente una medida objetiva, digamos, como tal del médico que examina al paciente o que haya un marcador serológico. La siguiente escala en compromiso axial es ASDAS, que como decía el profe, es la escala más utilizada últimamente para medir actividad de la enfermedad y en especial porque además de incluir lo que siente el paciente, incluye el conteo perdón, la evaluación del reactante de fase aguda. El ASDAS, podríamos decir que tiene una parte del BASDAI, porque incluye varias preguntas del BASDAI y le suma el reactante de fase aguda. Y digamos que divide los pacientes en que está inactivo, si tiene un puntaje menor de 1,3. Si tiene actividad moderada, lo pone en 1,3 a 2. Si está en alta actividad, en 2,1 a 3,5 el puntaje. Y si está más de 3,5, decimos que tiene muy alta actividad. Entonces, en general es una medida que pone un poquito más de objetividad por los reactantes de fase aguda sumado a las preguntas del BASDAI. Por último, entonces, lo que se ha buscado es juntar todas estas medidas clinimétricas que evalúan un solo dominio y con ellas crear una escala compuesta que nos permita evaluar múltiples dominios en una sola medida clinimétrica. Y varias esfuerzos se han hecho y se han creado varias, por ejemplo, como son DAPSA, PASDAS, MDA y CPDAI. Entonces, en ellas, por ejemplo, em, se incluyen conteos de dactilitis, el BASDAI y la calidad de vida del paciente medida en la psoriasis medida por DLQI, o medir también la actividad en piel de la psoriasis con el PASI, como lo hace MDA y CPDAI, incluir mediciones de calidad de vida, como lo hace PASDAS con el SF36, pero modificado con menos preguntas, incluir la evaluación propia del paciente, cómo siente que se está globalmente la actividad de la enfermedad. Además, cómo siente el paciente el dolor. Digamos que lo que intentan es hacer en una sola medida clinimétrica, hacer una evaluación un poco más global. Entonces, estas medidas de clinimetría compuesta, como bien lo comentas, buscan eso, tratar de abordar lo más globalmente al paciente y finalmente generar un número que nos permita tener la clasificación del paciente en si está o no en remisión o en actividad de la enfermedad.
Esta gráfica es tomada de un artículo que está recientemente aceptado en la Revista Colombiana de Reumatología que escribimos con la doctora Diana Carolina Sandoval, residente de Medicina Interna de la Universidad Javeriana. Y se lo recomiendo para que la puedan ver con detenimiento, porque sé que de pronto aquí en la presentación no alcanza a ser suficiente para poderla entender, pero ya cuando puedan acercarse al artículo podrán ver cómo tratamos de resumir estos diferentes puntos que tienen en común algunas de estas escalas que pueden evaluar. Por ejemplo, para el caso del DAPSA que se ve a la izquierda, que está en amarillo, donde está la evaluación del paciente, pero tiene la PCR al igual que lo tiene el ASDAS y el PASDAS, y la evaluación global del paciente que también está en ASDAS y en DAPSA. Entonces, esta gráfica nos resume esas diferentes medidas compuestas. DAPSA, pues si bien mide específicamente componente articular periférico, la dejamos como compuesta dado que está incluyendo también reactante fase aguda y está evaluando la valoración global del paciente, pero DAPSA sí estaría como más hacia el tema específico de compromiso articular periférico, porque como ustedes pueden ver ahí, en DAPSA no se incluye dactilitis, ni entesitis, ni compromiso de piel, ni compromiso de uñas, ni calidad de vida. Mientras que los IASDAS pues también va hacia el componente axial, pero teniendo en cuenta valoraciones de un reactante de fase aguda. Ya si CPDA y MDA PASDAS, que son los que nos vas a explicar ahora, son herramientas que sí tienen en cuenta dominios que van no solamente el componente periférico con artritis, entesitis, dactilitis o axial o piel dentro o calidad de vida dentro de esa evaluación global que tratan de darle un poco más de robustez a estas medidas y una visión más panorámica de cómo va el paciente. Muchas gracias, profe. Entonces, vamos a ir avanzando por cada una de ellas, pero quisiera que miráramos cómo podemos comparar estas escalas clinimétricas compuestas. Entonces, como decía el profe, DAPSA, que evalúa especialmente el componente articular, también incluye la evaluación global del paciente, de cómo siente que está la enfermedad y cómo siente el paciente que está el dolor. Y a esas dos cosas, a esas dos evaluaciones por parte del paciente, incluye un conteo, una evaluación, no un conteo articular, sino una evaluación de las articulaciones, cuáles están dolorosas y si hay marcadores inflamatorios, en especial la PCR. PASDAS es otra de las herramientas que ha sido propuesta y esta digamos que en diferentes estudios que se han hecho, ayuda a discriminar un poco mejor la actividad de la enfermedad en comparación a CPDAI y a DAPSA. El tema con PASDAS es que se usa más en los estudios clínicos porque para evaluar el conteo articular lo hace evaluando 66 articulaciones, entonces pues cuestión que toma muchísimo tiempo. Pero digamos que además de incluir el conteo articular, pues incluye los marcadores inflamatorios que le da más objetividad, evalúa también la presencia de dactilitis, evalúa la presencia de entesitis, evalúa calidad de vida y evalúa la parte subjetiva del paciente, cómo siente el paciente que está la enfermedad. Digamos que es una de las más completas, pero pues tiene la dificultad de que es muy demorada de practicar en los pacientes. Como decíamos, DAPSA pues tiene mucho enfoque más en el componente articular y por eso lo usamos también para evaluar el componente articular en el día a día. DAPSA, digamos que aquí podemos ver los puntos de corte que se tienen, porque estos son los que nos ayudan a determinar cambios en el tratamiento de los pacientes y digamos que nuestro objetivo es llevar a los pacientes a baja actividad de la enfermedad o a remisión. Digamos, puntajes menores de 14 en el DAPSA son los que nos van a ayudar a tomar esas determinaciones y nos ayudamos de herramientas informáticas, por ejemplo, ReumaApp, que puede descargarse fácilmente en cualquiera de las tiendas en App Store o en Google Play. Y allí, respondiendo a las preguntas que nos va diciendo, nos da el puntaje y pues interpretarlo nos ayuda también a interpretarlo, pero pues está a nosotros también determinar cuál sería el curso que vamos a llevar con nuestro paciente. CPDAI es una herramienta también importante que fue propuesta por el grupo GRAPA, pues un grupo que tiene, digamos, experiencia, experticia en el tratamiento de la artritis psoriásica e incluye la evaluación de 5 dominios: el dominio articular, la piel, el compromiso de los dedos con dactilitis, entesitis y axial. Y cada dominio debe evaluarse de 0 a 3. De acuerdo a esto, entonces se suman y pues, el puntaje total máximo es de 15 puntos. Tener 9 o más puntos indican que el paciente pues está en alta actividad
y que debemos hacer cambios en el tratamiento. Esta escala clinimétrica se usó por primera vez en un estudio de etanercept. Por último, otro de las medidas clinimétricas compuestas, propuestas por GRAPPA, liderado de hecho por una de las expertas que es la doctora Laura Coates, digamos, propusieron este que se llama el MDA, el Minimal Disease Activity, que tiene la evaluación del compromiso articular, evaluando si duelen las articulaciones o están inflamadas. Además, evalúa la piel, mirando cómo está el PASI. Mira también cómo está la escala visual análoga de dolor por parte del paciente, cómo siente el paciente que está la actividad de la enfermedad, evalúa la centesis y cómo está la funcionalidad usando el HAC. Entonces, esta escala pues tiene de interesante que incluye también la evaluación de la piel dentro de la evaluación clinimétrica. Métrica. Y en ese sentido, en la evaluación de la piel es importante y pues clave prácticamente que dentro del equipo que hace un Minimal Disease Activity se tenga un dermatólogo o un médico que esté capacitado para hacer un PASI, porque el PASI es una medida en la cual se evalúa el área de superficie que está afectada por lesiones psoriásicas, pero no solamente si están o no están, sino su grado de eritema, de descamación, de induración, y esto requiere un entrenamiento para poderlo hacer de una forma correcta. Entonces, Minimal Disease Activity pues requiere obligatoriamente evaluación completa del PASI o con área de superficie corporal, que es la otra opción que también nos da aquí en la tabla que nos están mostrando. Y la evaluación articular, tanto de inflamadas como de dolorosas, pues también en manos expertas. Así que Minimal Disease Activity es una herramienta de clinimetría muy interesante, muy robusta, que como decías, pues propuso Grappa, y que la vemos prácticamente en todos los ensayos clínicos de medicamentos de los que han salido recientemente para el manejo de la artritis psoriásica. Muchísimas gracias, profe, por sus enseñanzas y en otra ocasión nos veremos. Sí, señor, gracias a todos por su atención. Este tema espero que haya sido de interés para todos ustedes, y esperamos en unas siguientes entregas de videos ir profundizando en otros aspectos de este tema tan apasionante como lo es la enfermedad psoriásica, término que engloba a la artritis psoriásica y la psoriasis y todo lo que viene alrededor de ella, síndrome metabólico y muchas más alteraciones que hacen de esta enfermedad una enfermedad muy interesante, compleja, y que espero haya quedado el mensaje hoy claro para